Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. Amigos, amigas. Que el Dios de paz les bendiga. Sea llenándoles de la paz, del gozo que sobrepasa a todo entendimiento. Recuerden, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo, predicando, dijo: en mí hallaréis paz. Solamente en Él tenemos paz, hermanos y hermanas. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, inunde vuestros corazones en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a meditar, hermanos y hermanas, en la bendita palabra de Dios. Y vamos a abrir la Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, versículo 11 al 14, y el capítulo 6 del 1 al 8. Y vamos a leer y a meditar la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la Biblia, hermanos y hermanas, advertencia contra la apostasía. Versículo 11 en adelante, libro de Hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por cuánto os habéis hecho tardos para oír? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Gloria a Dios por la bendita palabra de Dios. En misericordia, Dios Altísimo, Príncipe de paz, Rey de reyes. Vamos a meditar en este día la bendita palabra de Dios. Y que sea tu Santo Espíritu que lo haga en este día. En misericordia, Espíritu de Dios. Derrama unción, derrama fuego aquí en este lugar. Derrama poder, Espíritu de Dios, y hazlo tú a través de tu siervo, en el nombre todopoderoso nombre del Señor Jesucristo, en ese nombre que sobre todo nombre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, amigos y amigas, dice la Biblia, advertencia con
advertencia contra la apostasía. ¿Qué es, hermanos y hermanas, la apostasía? Vamos a ver de qué se trata, hermanos y hermanas, la apostasía. Y vamos a abrir la Biblia en Primera de Timoteo, el capítulo 4, del versículo 1 al 3. Vamos a ver, hermanos y hermanas, en qué consiste la apostasía. Ahí está escrito al respecto, hermanos y hermanas. Dice la Biblia, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 3, hablando de la apostasía. Aquí vamos a entender, hermanos y hermanas, de qué se trata la apostasía. Dice la palabra del apóstol Pablo aquí hablando, inspirado por el bendito Espíritu de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Miren, hermanos y hermanas, ¿qué ha sido la apostasía? La apostasía, hermanos y hermanas, es el apartarse del camino de la verdad. Es apartarse, hermanos y hermanas, del camino del Señor Jesucristo, de aquel que dijo: yo soy la verdad y la vida, yo soy el camino, yo soy la luz del mundo, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es la apostasía, apartarse del camino, hermanos y hermanas, y empezar a vivir una vida en nuestra carne, en la carnalidad, una vida satisfaciendo a los deseos de nuestra carne, a nuestras concupiscencias, una vida, dice la Biblia, en nuestros pensamientos, en nuestras convicciones, hermanos y hermanas. Cuando la palabra dice que nosotros tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesucristo en la obediencia a su palabra. La apostasía, hermanos y hermanas, el vivir en desobediencia a la palabra, apartarse de la justicia de Dios, apartarse del camino de Dios, apartarse de las enseñanzas, de los mandamientos de Dios, hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. La apostasía, hermanos y hermanas, está campeando por la faz de la tierra, en todas las iglesias, en todas las congregaciones, hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. Porque dice la Biblia aquí, refiriéndose a la apostasía, el Espíritu Santo se refiere, hermanos y hermanas. Dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, a falsos maestros, escuchando a falsos pastores, a falsas pastoras, que no son puestos por los hombres. Por eso dice la Biblia que muchos irán tras de sus disoluciones, hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. Muchos seguirán las disoluciones de los falsos maestros, de las falsas maestras, falsos pastores y falsas pastoras que están al frente de las congregaciones por las naciones de la tierra. Así está escrito, hermanos y hermanas, escuchando a espíritus engañadores, mentirosos, doctrinas de demonios que no están escritas en la bendita palabra de Dios, que son rudimentos del mundo, como dice la Biblia, mandamientos de hombres. Eso es la apostasía. Eso es lo que sucede con el hermano, con la hermana que está en las congregaciones, que ya está caminando con el Señor Jesucristo, se aparta del camino de aquel que le llamó de las tinieblas, le rescató de la condenación a su luz admirable. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por la hipocresía de mentirosos, vean, hermanos y hermanas, los falsos maestros, los falsos pastores, las falsas pastoras, estos, como dice la Biblia en el libro del profeta Isaías, estos perros mudos, los sensuales, que no tienen al Espíritu, dice en el libro de Judas, hermanos y hermanas. En el libro del profeta Isaías dice: perros mudos, soñolientos,
que no saben ladrar, no saben reprender el pecado. Se apartarán, dice, de la verdad del oído y se irán tras las fábulas, apostatando de la fe, hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. La hipocresía de mentirosos, vean hermanos y hermanas, que teniendo cauterizada la conciencia, con una mente reprobada, es decir, que ya están condenados, así dice la Biblia, reprobados, mente reprobada, mente cauterizada, el entendimiento entenebrecido, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y dice la palabra que muchos seguirán las disoluciones, aleluya. Muchos irán tras de estos falsos maestros, mentirosos, engañadores. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Que prohibirán, dice aquí la palabra, casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Prohibirán cosas que no están establecidas en la palabra. Por eso dice, escuchando a doctrinas de demonios, doctrinas puestas por los hombres, tradiciones del mundo, en otras palabras, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Pero también miremos lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, en segunda de Timoteo, al respecto, hablando de la apostasía. Dice la Biblia, capítulo 4 de segunda de Timoteo, versículo 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Dice la palabra. Vean, hermanos y hermanas, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahí está, hermanos y hermanas, la apostasía. ¿Qué es lo que dice la palabra? Vendrán tiempos peligrosos, dijo en una parte de la escritura el apóstol Pablo, hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. Aquí dice, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Hermanos y hermanas, cuando no se someterán a la bendita palabra de Dios para vivir en la obediencia, para vivir practicando la palabra, para vivir en santidad, no se someterán a la sana doctrina, no sufrirán la sana doctrina, es decir, no vivirán en la obediencia a nuestro amado Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque si tú, hermano o hermana, si tú le dices amar al Señor Jesucristo, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo al respecto? Está escrito en la palabra: si me amas, guardarás mi palabra. Si me amas, obedecerás mi palabra. Si me amas, guardarás mi palabra, y el Padre te amará, y yo y el Padre vendremos y haremos morada dentro de ti, y nos manifestaremos a ti. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque también lo dijo el Señor Jesucristo: si no me amas, no guardarás mi palabra. Ahí está, hermanos y hermanas, el amor a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo tenemos que demostrarle? El amor es obedeciendo a su palabra, hermanos y hermanas, no apartándose del camino, yendo detrás de mentirosos, de doctrinas de demonios, de espíritus engañadores, y vas detrás de las doctrinas de demonios y todavía le estás diciendo Señor, Señor al Señor Jesucristo, cuando dice el Señor Jesucristo: no el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No entrará el que me diga Señor, Señor de boca. No entrará el que me diga Señor, Señor con palabras fingidoras, mentirosas, con palabras hipócritas. No entrará arriba al reino de los cielos, sino, dijo el Señor Jesucristo, el que haga la voluntad de mi Padre que está arriba en el reino de los cielos, ese entrará al reino de los cielos. Así está escrito, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Tiempos cuando no obedecerán la bendita palabra de Dios. Estos son los tiempos de apostasía. Este es el tiempo en los cuales, hermanos y hermanas, se cumple lo que dice la Biblia, lo que dijo el apóstol Pablo: vendrán tiempos peligrosos,
en la faz de la tierra, en las congregaciones, en las iglesias, hermanos y hermanas que están dispersas por la faz de la tierra en las denominaciones. Iglesias, hermanos y hermanas, que dicen que son del Señor Jesucristo. Iglesias que dicen que tienen la sana doctrina, pero están practicando el pecado, pero están practicando las obras infructuosas de las tinieblas. No le están obedeciendo al que les llamó, al que les rescató de las tinieblas, de la basura y del pecado a su luz admirable. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vean lo que dice, hermanos y hermanas: no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Vean, hermanos y hermanas, comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos carnales, perversos y diabólicos, teniendo comezón el oído de oír lo bonito, lo agradable, lo que le gusta al hermano y a la hermana en la congregación, porque ahí cuando no le reprenden el pecado la hermana o el hermano, los hermanos y las hermanas en las congregaciones, porque no les reprenden el pecado, ahí sí salen gozosos. Dice: yo estoy contento porque yo vine a alabar a mi Señor. Mentira del diablo, lo que tú fuiste es con tu hipocresía a alabar a aquel que todavía le sigue sirviendo en el mundo, al espíritu de la potestad del aire, al diablo. A ese le sigue sirviendo, hermana y hermano, si es que no te conviertes verdaderamente al Señor Jesucristo. Amontonados los hermanos y las hermanas, siguiendo al pastor y a la pastora de la iglesia, no le siguen nada al Señor Jesucristo, al que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Maestros, pastores y pastoras de acuerdo a sus propias concupiscencias de la carne, perversa, pervertida y podrida de ellos mismos, de estos perros mudos que no saben ladrar, no saben reprender el pecado, no saben decirle a los hermanos y a las hermanas que sin santidad nadie verá el rostro de nuestro amado Señor Jesucristo en el reino de los cielos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Teniendo comezón el oído de escuchar lo bonito, lo agradable al oído, lo que le gusta al hermano y a la hermana, no lo que le agrada a nuestro Padre Dios, porque dice la Biblia, hermanos y hermanas, que nuestro Padre Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu nuestro Padre, y es como tal que quiere que le adoremos. No, hermanos y hermanas, amontonándose maestros conforme a las concupiscencias de la carne, maestros que no saben reprender el pecado, que son perros mudos, soñolientos, hijos del diablo, y no reprenden el pecado. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y apartarán de la verdad el oído. Vean, hermanos y hermanas, esa es la apostasía, hermanos y hermanas, que está en las iglesias y en las congregaciones por la faz de la tierra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Apartarán, dice la Biblia, de la verdad el oído. Apartarán, dice la Biblia, de la verdad del Señor Jesucristo el oído. Aleluya, por estar yendo detrás, como dice la palabra, de espíritus mentirosos, engañadores, y detrás de doctrinas de demonios. Esa es la apostasía, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Pero miren, hermanos y hermanas, cómo el apóstol Pablo predica respecto de la apostasía. Pero aquí en la bendita palabra de Dios, aquel apóstol Pablo dice vuelta a la advertencia contra la apostasía. ¿Qué es la advertencia? Decirle, prevenirle al hermano y a la hermana de las congregaciones, a los evangélicos y evangélicas en las congregaciones, porque esta es palabra, hermanos y hermanas, para las iglesias del Señor Jesucristo por la faz de la tierra. Aleluya. Advertir quiere decir prevenir, exhortar. Decirle al hermano y a la hermana que esté vigilante, alerta, sobrio, hermanos y hermanas, para no caer en las garras de estos obreros
fraudulentos que se disfrazan como apóstoles del Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque esos son los que están a cargo al frente de las congregaciones por la faz de la tierra. Obreros fraudulentos, ministros fraudulentos, hijos de maldición, dice la Biblia. Aleluya. Que han convertido la casa de Dios, la gracia de Dios, en libertinaje para seguir practicando el pecado, para seguir revolcándose en el pecado, para justificar lo que viven practicando las obras infructuosas de las tinieblas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y todo aquel, dice la Biblia, todo aquel que practica el pecado, el que vive deleitándose en el pecado, el que vive deleitándose en la corriente del mundo, todo aquel que practica la basura del diablo, ese no es nada hijo de Dios, ese es hijo del diablo. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vean, hermanos y hermanas, lo que dice la Biblia, lo que hemos leído de la apostasía. Apartarse del camino, apartarse de la verdad del oído, apartarse del Señor Jesucristo por ir detrás de doctrinas de demonios, de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, dice la Biblia, prohibirán, hermanos y hermanas, cosas que están escritas en la bendita palabra de Dios. Y ellos vienen, los falsos maestros y las falsas maestras, a poner en las congregaciones los rudimentos del mundo, las costumbres paganas, todo metido en las congregaciones de hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. Apostasía, hermanos y hermanas, en las congregaciones, en las iglesias que no son nada del Señor Jesucristo por la faz de la tierra. Porque si fueran iglesias de nuestro amado Señor Jesucristo, vivirían en la obediencia a la palabra, sometidos a la palabra, sufriendo la sana doctrina, obedeciendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a aquel que les llamó, les rescató de la condenación hacia su luz admirable. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Toda clase, hermanos y hermanas, de pagano, de paganismo, todo lo pagano del mundo, lo perverso del mundo, toda la corriente del mundo, todas las festividades mundanas, paganas, diabólicas, perversas, puestas por el diablo, metidas en las congregaciones. Porque ahí están los hermanos y las hermanas, ellos también celebrando las festividades paganas que celebran los impíos de la tierra, los que no conocen a Dios, los que están ajenos a las cosas de Dios. Ahí están participando en toda festividad pagana del mundo. Ahí están practicando las obras infructuosas de las tinieblas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahí en las congregaciones, hermanos y hermanas, ahí están metidas las prácticas paganas. Ahí están los payasos, entreteniendo a los niños con los payasos. Pastor, esto no es para ir a entretener a los niños, ni a las personas, ni a los hermanos, ni a las hermanas. La palabra esta es para que el hermano y la hermana se convierta a aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros no tenemos nada que ir a estar entreteniendo, hermanos y hermanas. Ya solo falta que tú, pastor y pastora, te vistas de payaso para que entretengas a los niños y a los hermanos en la congregación. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahí están metidos los mismos. Ahí están las congregaciones los mismos haciendo abominación delante de nuestro Padre Dios. Haciendo, el diablo hace creer que porque te vistes de mimo ya vas a convertir al Señor Jesucristo al prójimo. Para que se convierta el prójimo, hermano y hermana. Y no te vayas a vestir de mimo. Y no vayas a ofender al que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anda, ponte de rodillas. Ayuna por el prójimo. Llora por el prójimo. Lamentate por el prójimo. Pida compasión y misericordia a nuestro Padre Dios por el prójimo. Porque dice la Biblia
que no es voluntad de nuestro Padre que nadie nos perdamos, no se pierda ni el impío de la tierra, no es la voluntad de Él, sino es que todos, dice la palabra, que vengamos al arrepentimiento. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hay las congregaciones en la apostasía, hermanos y hermanas, metida la música mundana, la música pagana, la música diabólica, ahora toda la música perversa y diabólica de los mundanos. Y ahora ya dicen que eso ya es ya cristiano. Aleluya. Ahí están metidos los mariachis cristianos, hijos del diablo. Ahí están metidos el rock cristiano, la bachata cristiana. Ahí está metida la cumbia cristiana. Ahí está metido el reggaetón cristiano. Ahí está metido todos los ritmos del diablo metidos en las congregaciones. Eso es la apostasía. Cuando tú conviertes la gracia de Dios, pastor y pastor, en libertinaje para tú revolcarte en el pecado y mandar a todas las almas que están a cargo de ti al infierno, porque no les estás adoctrinando, hermano y hermana. Estás ahí como haciendo como club social. Como dice la Biblia, hermano y hermana, pastor, pastora, reacciona, despiértate. Tú que duermes, pastor y pastora, levántate de los muertos espirituales. Levántate de los muertos y la luz del Señor Jesucristo te alumbrará, hermano y hermana, en el Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la apostasía. Toda la basura del diablo, todo lo pagano, perverso y diabólico del diablo, practicando en las congregaciones. Ahora solamente, hermanos y hermanas, han cambiado de lugar. Lo que antes practicaban en el mundo, ahora están en las congregaciones. Aleluya. Cuando dice la Biblia, hermanos y hermanas, que Dios no puede ser burlado. Cuando dice la Biblia, almas adúlteras. Porque el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entendamos, hermanos y hermanas. Almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Así dice la bendita palabra de Dios. Almas adúlteras, dice la Biblia, fornicarios con el mundo, idólatras, aleluya, porque ustedes también están practicando la idolatría. Toda festividad pagana, eso es idolatría, aleluya. Dice la Biblia, hermanos y hermanas, nuestro Padre nos dice a todos los hermanos y hermanas por la faz de la tierra: sed santos como yo y perfectos como yo, y no toquéis lo inmundo, porque nada inmundo entrará arriba al reino de los cielos. Si está escrito en la bendita palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Las coreografías, ahí están metidos en las congregaciones. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Las bailarinas, ahora hasta bailarines hay, varones, hermanos bailarines, puestos la licra. Ahí están los hermanos y hermanas ahí, agradándole a Dios. Mentira del diablo. Al que le estás agradando es al príncipe de la potestad del aire. Porque escrito está, hermanos y hermanas, que el espíritu del príncipe de la potestad del aire opera en los hijos de desobediencia, en los que se han apartado del camino, en los que ya están con el entendimiento entenebrecido, con una mente reprobada, como dice la Biblia, próximos a ser quemados como la paja, como la cizaña en el fuego del infierno. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Todas las festividades del mundo, ahí están las bailarinas, las danzas paganas, diabólicas del mundo, metidas en las congregaciones. Ahí están las congregaciones, las modas paganas del mundo, las modas puestas por el diablo, el atavío que el diablo pone, eso está metido en las congregaciones. Aleluya. Esto también es apostasía, apartarse del camino de la verdad. Y apartarán de la verdad el oído y se irán tras las fábulas, tras los cuentos, tras las mentiras y tras la doctrina, las doctrinas de demonios, dice la palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora todo lo del diablo dicen que es cristiano, metido en las congregaciones.
Esa es la apostasía, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Todo lo que el diablo ha puesto en el mundo, ahora está dentro de las iglesias que dicen que son del Señor Jesucristo. Pero cuando el Señor Jesucristo llegó al templo de Jerusalén, ¿qué les dijo a los fariseos que estaban ahí haciendo mercadería? Estaban los bueyes, las ovejas, las palomas, así están metidos en las congregaciones en estos tiempos, hermanos y hermanas, de apostasía por la faz de la tierra. Ya llegó el Señor Jesucristo y dice la Biblia que armó un látigo de cuerdas, dice la Biblia, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así dice la Biblia. Y ahí dice que volcó las mesas de los cambistas. Ahí dijo el Señor Jesucristo: mi casa será llamada casa de oración para las naciones de la tierra, pero vosotros, ustedes, le habéis convertido en cueva de ladrones. Esa es la apostasía, hermanos y hermanas. Apartarán de la verdad el oído, apartarán del Señor Jesucristo, dice la Biblia, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Todo lo del diablo metido en las congregaciones, hermanos y hermanas, aleluya, dando gusto a la carne, en sus concupiscencias de la carne. Por eso dice la Biblia que se amontonarán maestros de acuerdo a sus propias concupiscencias, de acuerdo a sus propios deseos carnales, pervertidos, perversos, diabólicos y podridos de la carne, para satisfacer tu carne inmunda. Por eso no quieres obedecer la sana doctrina. Por eso cuando alguien te niega y te reprende el pecado, cuando llega un siervo vigilante, diligente y aprobado por el Señor Jesucristo y te reprende el pecado, eso no te agrada, porque ya estás adaptado a los falsos maestros, a las falsas doctrinas, a las fábulas, a los cuentos, a las historias del diablo. A eso te adaptó el diablo. Y ya no estás nada sirviendo al Señor Jesucristo, al que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque todo lo del mundo te gusta. Porque toda tu perversión que estabas viviendo en el mundo antes de convertirte supuestamente al Señor Jesucristo, ahora tu perversión es en la congregación, en la iglesia. Ahí estás practicando toda la basura del diablo. Ahí estás viviendo la luna de miel con tu tata el diablo, con tu papá el diablo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vosotros, dijo el Señor Jesucristo, sois hijos de vuestro padre el diablo, a los fariseos, y las obras de vuestro padre el diablo. Eso quieren hacer en las congregaciones, eso viven haciendo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. No viven nada sirviendo al que les rescató de las tinieblas a su luz admirable, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Miren, hermanos y hermanas, cómo es la apostasía, qué es lo que está pasando últimamente en las congregaciones por la faz de la tierra. Los evangélicos y evangélicas en las congregaciones más pervertidos, más perversos, más depravados que los impíos de la tierra, que no conocen a nuestro Padre Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren lo que dice la Biblia aquí, la palabra advertencia, dice: cuidado, alerta, vigilante, como dijo el Señor Jesucristo, que seamos astutos como una serpiente, mansos como una paloma, siervos diligentes, valientes, aprobados, decididos y fervientes y despiertos, hermanos y hermanas, sobrios en estos últimos tiempos peligrosos que dijo el apóstol Pablo, y que muchos apostatarán de la fe. Pero aquí lo que dice la Biblia, hermanos y hermanas, dice la advertencia: cuidado, hermano y hermana, te dice el apóstol Pablo, vayas a caer en la apostasía, vayas a apartarte del camino de la verdad y de la vida, que es el Señor Jesucristo. Cuidado, te dice, te advierte, vayas a ir detrás de las doctrinas de demonios. Aleluya. Vayas a seguir las concupiscencias de los falsos pastores, de las falsas pastoras. Aleluya. Cuidado, te dice, hermanos y hermanas, porque aquí hace entender que en la congregación de los hebreos en ese tiempo estaban enquistados estos falsos pastores, estas falsas pastoras,
puestos por los hombres, así como en la actualidad, por la faz de la tierra. No son nada pastores levantados por nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que levanta. Estos son pastores obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles del Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pastores y pastoras puestos por los hombres, nombrados por los hombres, nombrados por el diablo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y es el apóstol Pablo aquí en el versículo 11 del capítulo 5 del libro de Hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Acerca de la apostasía, dijo el apóstol Pablo, tenemos mucho que hablar, mucho que decirles, mucho que exhortarles. Hermanos y hermanas, miren lo que dice, pero y difícil de explicar. Vean, hermanos, ¿por qué dice? ¿Por cuántos habéis hecho tardos para oír? Hermanos y hermanas, cuando dice la Biblia que los hijos e hijas de Dios seamos prontos para oír, tardos para hablar. El Señor Jesucristo lo predicó y dijo, ¿por qué no pueden entender mi lenguaje? ¿Por qué no pueden entender mi palabra? El que tiene oídos para oír, oiga, así dijo el Señor Jesucristo, y está escrito en el libro de Apocalipsis, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, dice a los evangélicos y evangélicas por la faz de la tierra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Difícil de explicar, dijo el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia, de la congregación de los hebreos, porque os habéis hecho tardos para oír. Estaban, hermanos y hermanas, en un letargo espiritual, en una sordera espiritual, en el conformismo, en la mediocridad, en la mundanidad, en la tibieza espiritual, los hermanos y hermanas en la congregación. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Tardos para oír, dice la Biblia. Por eso no les puedo explicarles, dicen otras palabras. Por eso no les puedo explicar por cuántos habéis hecho tardos para oír. Porque lo que yo les quiero explicar, dice el apóstol Pablo, difícil de explicar. Pero como están los hermanos y hermanas en estos tiempos, también en la apostasía, hermanos y hermanas, tardos dice para oír. Pero eso dice, hermanos y hermanas, aleluya, no os hagáis tardos para oír. Así están, hermanos y hermanas, tardos para oír. No oyen la voz de Dios. Lo que debemos, dice la Biblia, ser tardos para hablar, prontos para oír. Eso dice la bendita palabra. Pero aquí en las congregaciones, hermanos y hermanas, aquí lo que están es tardos para oír y prontos para hablar. Hermanos, por eso están con el entendimiento entenebrecido, hermanos y hermanas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Difícil de explicar por cuántos habéis hecho tardos para oír. Así están los evangélicos y evangélicas por la faz de la tierra, en las congregaciones, por la faz de la tierra, tardos para oír la voz de aquel que les llamó, que les rescató de las tinieblas a su luz admirable. Pero eso sí, los hermanos y hermanas están prontos para practicar las obras de las tinieblas, prontos para vivir en sus concupiscencias, prontos para vivir practicando el pecado, prontos para vivir en su carne, en sus pensamientos. Para eso sí están prontos, para eso sí no están tardos, aleluya, para ofender a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y para seguir de amigos del mundo. Ahí sí no están tardos, ahí sí la carne está pronta, las concupiscencias prontas para practicar las obras infructuosas del diablo y de las tinieblas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque dice el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, vean, hermanos y hermanas, debiendo ya ser maestros en la palabra, en el evangelio, ya debiendo de estar ellos llenos y bien llenos y embriagados, ya espirituales, porque la palabra, el evangelio está escrito, eso es espíritu y vida. Para poder entender la bendita palabra de Dios, hermanos y hermanas, tenemos que estar llenos del poder del Espíritu Santo de Dios, para poder comprender la palabra que es espíritu y vida. Porque lo espiritual se ha de acomodar a lo espiritual se ha de discernir en el espíritu, así está escrito. Pero, hermanos y hermanas, en las congregaciones por la faz de la tierra, lo espiritual, lo
pero del Santo Espíritu, del bendito Espíritu, para ellos es locura. Así dice la Biblia. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Estaban, hermanos y hermanas, en el conformismo, en la tibieza espiritual. En eso estaba la congregación en ese tiempo cuando el apóstol Pablo le manda la carta a los hebreos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Tenéis necesidad de leche y no de llenarte del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Vean, hermanos y hermanas, lo que dice la palabra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ya dice, debiendo ser ya llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Ya no están, hermanos y hermanas, dando fruto aquí en la tierra los evangélicos y evangélicas. Pero 30, 20, 40, 50 años agarramos la Biblia y siguen en el mismo letargo espiritual. Hermano y hermana, si ese es el caso tuyo en las congregaciones, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos espirituales y la luz de nuestro amado Señor Jesucristo te alumbrará. Así dice la palabra, así está escrito, hermanos y hermanas. Ya de estar dando fruto, ya años de años agarrados la Biblia en un mismo estado de conformistas, de mediocres, de tibios y de mundanos. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Ya debiendo ser maestros, dice, maestros, aleluya, ya debiendo ser espirituales. Por eso dice el apóstol Pablo, no les puedo explicar, no les puedo, dice la Biblia, porque esto es, dice, difícil de explicar, porque no van a entender qué es la apostasía, les dice, pero les advierte que no vayan a caer en la apostasía, que no vayan a apartar de la verdad el oído, que no se vayan a ir en pos de doctrinas de demonios, de espíritus mentirosos. Porque eso hace entender que estaban enquistados en ese tiempo en la congregación a donde el apóstol Pablo les manda la carta, hermanos y hermanas, a los hebreos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así están los hermanos y hermanas, los evangélicos y evangélicas, sin dar fruto. Aleluya. Y todo árbol que no dé buen fruto será cortado, dijo Juan el Bautista, y arrojado al fuego del infierno. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto, escuchen, hermanos, buen fruto, será cortado el que no dé buen fruto, quemado como la cizaña, cortado y arrojado al fuego. Y todo pámpano que en mí no lleve fruto será cortado y quemado. Así dijo el Señor Jesucristo. Aleluya. Hermanos y hermanas, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Cuando el dueño de la viña, hermanos y hermanas, sembró una higuera en la viña, y cuando viene a ver fruto, le dice al viñador, le dice al que cuidaba la viña, al Señor Jesucristo: 3 años vengo a buscar fruto en este evangélico y evangélica, y no encuentro fruto. No encuentro fruto porque está en el conformismo, en la tibieza espiritual, en la hipocresía. Todavía está en el mundo practicando las obras infructuosas de las tinieblas. 3 años vengo, córtala, le dijo el dueño de la viña, porque inutiliza la tierra. Pero el Señor Jesucristo le dijo: déjala 1 año más, si no da fruto. Así le dijo: deja que yo riegue, la abone, pero si no da fruto, la cortarás después. Hermanos y hermanas, nuestro Padre es paciente, esperando, hermano y hermana, que lleves fruto. No te ha llamado para que estés sentado en la congregación agarrado a la Biblia de conformista.
de mundano, de tibio, de mediocre, de indiferente. No te ha llamado para eso, entiende, hermano y hermana. Dice la Biblia, el Señor Jesucristo lo predicó, hermanos y hermanas, a las iglesias del Señor Jesucristo. Esta es palabra para las iglesias. Vayan y hagan discípulos por las naciones de la tierra, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y dice nuestro Señor Jesucristo, ya una vez llenos del poder del Santo de arriba, entonces me seréis testigos por las naciones de la tierra. A eso nos han llamado, hermanos y hermanas. No estar agarrados la Biblia unos 20, 30 años sin dar fruto, y de conformistas, y de mundanos, y de tibios, de mediocres, de indiferentes. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que nos mandó el Señor Jesucristo. Cuando nos manda, nos dice en la gran comisión a los evangélicos y evangélicas: vayan y hagan discípulos por las naciones de la tierra. Al que creyere y fuere bautizado será salvo, al que creyere en el evangelio. Y al que no creyere en la bendita palabra de Dios será condenado. Así está escrito, porque el que no ha creído en el unigénito de nuestro Padre Dios ya ha sido condenado. Así dice la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Buen fruto, hermanos y hermanas. No vamos a estar como el siervo infiel, que cuando el Señor le puso sobre su casa, él pensó, y en su mente carnal dijo: mi Señor tarda en venir. Así están los evangélicos y evangélicas, creyendo que así va a permanecer, hermanos y hermanas, cuando dice la Biblia que como un lazo, como ladrón en la noche, vendrá menos pensado el amo de aquel siervo, y lo castigará duramente, y le pondrá su parte con los hipócritas en el fuego del infierno, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Así está escrito, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Así están, hermanos y hermanas, los evangélicos y evangélicas sin llevar fruto. Y lo peor de todo, hermanos y hermanas, en la apostasía, en la desobediencia de pecadores deliberados, haciendo vituperar la sangre de nuestro Señor Jesucristo, crucificando nuevamente a nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la Biblia: al que peca deliberadamente, ya no hay más sacrificio por los pecados. Ya no hagas nada, hermano y hermana, si es que estás pecando deliberadamente delante de nuestro Padre Dios, porque dice: ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de fuego, de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios del Señor Jesucristo. Así está escrito, hermanos y hermanas, porque horrenda cosa, hermano y hermana, es caer, dice la Biblia, en las manos de nuestro Padre Dios. Así está escrito, porque nuestro Padre Dios es misericordioso, pero también es fuego consumidor con los desobedientes, con los mundanos, con los tibios, evangélicos y evangélicas. Por eso dice la Biblia que muchos de los hijos del reino, muchos de los hijos de Dios serán echados en las tinieblas de afuera. Allá será el lloro y el crujir de dientes por desobedientes, por hipócritas, por andar agarrados a la Biblia 20, 30 años y sin llevar fruto, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Así dice la Biblia, así está escrito en la bendita palabra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. De pecadores escondidos, hermanos y hermanas, aleluya, pecando deliberadamente, ofendiendo a nuestro Padre Dios, convirtiendo la gracia de nuestro Padre Dios en libertinaje. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y estos falsos pastores y falsas pastoras, puestos por los hombres, haciendo mercadería en las congregaciones, en las iglesias, por la faz de la tierra, en la apostasía y con toda clase de paganismo del diablo dentro de las congregaciones. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren, hermanos y hermanas, lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice: no les puedo explicar, porque os habéis hecho tardos para oír. Vean, hermanos y hermanas, sordos espirituales, cauterizada la
del Señor Jesucristo. Que nuevamente dice la Biblia, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo le van, hermanos y hermanas. Y todavía te jactas que ya vives 30, 40 años en la congregación, pero todavía no le vives sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, al que te rescató de las tinieblas a su luz admirable. Todavía estás en la corriente del mundo, hermano y hermana, evangélico y evangélica. Todavía estás de enemigo de Dios, porque todo el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Así dice la Biblia, hermanos y hermanas. No lo digo yo, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, no de palabra de Dios que es espíritu y vida. Todavía en los rudimentos de la doctrina del Señor Jesucristo. Aleluya. En un mismo estado, un letargo espiritual. Conformista estás, hermano y hermana. Despiértate. Despiértate de los muertos. Y la luz de Cristo te alumbrará. Vuelve los ojos al que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Reconciliémonos pronto con el Señor Jesucristo. Porque no sea que cuando venga el Señor Jesucristo te halle participando con los borrachos, te halle practicando el pecado, porque vendrá menos pensado como ladrón en la noche. Y al que estaba practicando el pecado dice que lo pondrá en la parte con los hipócritas. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo, cuando dice nuestro Señor Jesucristo: cuando veáis a nuestro Padre Abraham y a los profetas en el reino de los cielos, y vosotros estéis excluidos por desobedientes, por mundanos, por tibios, por mediocres, por indiferentes a las cosas de Dios, por haber apartado de la verdad el oído y haberse ido corriendo tras de los espíritus mentirosos, tras de las doctrinas de demonios, tras de la vida fácil, porque así viven en las congregaciones, creyendo que esta vida es fácil, en el facilismo, que hermanito por acá, hermanita por allá, venga hermanito, entre hermanita, le vamos a mandar al infierno, hermanito y hermanita. Porque le hacéis doblemente merecedor del fuego del infierno, dijo el Señor Jesucristo, porque así les dijo a los fariseos hipócritas: recorréis mar y tierra, pastores y pastoras que no son puestos por los hombres, recorriendo mar y tierra para ser un miembro de la congregación. Y cuando ya le haces un miembro de la congregación, ya le haces un hermanito y hermanita, dice la Biblia que le haces doblemente merecedor e hijo del fuego del infierno que tú mismo. Así está escrito, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Esa es la manera, hermanos y hermanas, como dice aquí la Biblia, llegado a ser tales que nuevamente quieren estar en los rudimentos de la doctrina del Señor Jesucristo. Nuevamente ya en la apostasía. Por eso les advierte el apóstol Pablo: cuidado, hermanos y hermanas. Dice el versículo 13: y todo aquel que participe en la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, porque no tiene la llenura del Espíritu, porque no está embriagado, saturado, ungido con el poder del Santo, del bendito Espíritu de Dios. Y esta palabra se ha de discernir en el Espíritu. Con el Espíritu Santo vamos a poder escuchar la voz de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Es inexperto, ese todavía vive en la carne, en los pensamientos. Ese todavía acomoda la palabra de Dios a la carne. Todavía vive en el acomodo de la carne, de la bendita palabra. Como está escrito, tuerce la palabra y se engaña a sí mismo y se condena con la misma palabra de Dios, porque es un inexperto espiritual, porque quiere todavía los primeros rudimentos, porque ahí está metido en el conformismo, porque ahí sigue en la tibieza, porque no despiertas a la luz de Cristo, porque no te levantas de los muertos, hermano y hermana. Por eso estás en ese estado espiritual.
no te despiertas, no te levantas de los muertos, de los espirituales, aleluya, muertos espirituales. Todo aquel que participe en la leche es inexperto, no entiende lo que dice la palabra de Dios. Blasfeman de las potestades superiores, dice la Biblia, que ellos no conocen. Los que están en ese aletargamiento espiritual, y de lo poco que conocen, dice la Biblia, se pervierten, se corrompen como animales irracionales. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Inexperto en la bendita palabra de Dios. Por eso está la iglesia cristiana, las congregaciones que dicen que son cristianas, están, hermanos y hermanas, en el fracaso espiritual por la faz de la tierra, porque no están llenos, ungidos, embriagados. Los pastores, las pastoras, no están embriagados del bendito Espíritu Santo de Dios, porque han convertido la gracia de Dios en libertinaje, porque en la carne predican, en la carne, hermanos y hermanas, dirigen ahí, hermanos y hermanas, son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles del Señor Jesucristo. Así está escrito, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y le vean, hermanos y hermanas, por qué el apóstol Pablo les dice aquí al inicio de la palabra, difícil de explicar. Por cuántos habéis hecho tardos para oír. El que tiene oídos, dijo el Señor Jesucristo, oiga, entienda. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo te digo. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te mando? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te ordeno? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y desobedeces mi palabra? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y sigues todavía en la corriente del mundo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y sigues practicando el pecado? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y sigues en la mediocridad? ¿Por qué me llamas Señor, Señor si todavía sigues sirviendo al diablo en el mundo? En otras palabras te dice, ¿para qué me llamas Señor, Señor? Solo de boca alabando a nuestro Señor Jesucristo. Él no quiere que le halagues de boca. Él quiere que le adores en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu y es como tal que quiere que le adoremos. No quiere que le digas hipócritamente Señor de boca. Porque este pueblo de labios me honra, dice la palabra, dijo el Señor Jesucristo, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran enseñando mandamientos de hombres, rudimentos del mundo, como doctrinas, como mandamientos, doctrinas de hombres, rudimentos del mundo, basura del diablo. ¿Para qué en vano me honran? Dijo el Señor Jesucristo. Pierdes el tiempo, hermano y hermana, de la manera que estás viviendo de inexperto espiritual, porque dice la Biblia, hermanos y hermanas, refiriéndose al bendito Espíritu de Dios, Él es nuestra seguridad, el arras de nuestra herencia, la herencia que tenemos arriba, en el reino de los cielos, la corona de vida, aleluya. Porque si no estás lleno, ungido, embriagado con la unción del Santo, del Espíritu Santo de Dios, no eres hijo, no eres hija de Dios. Los que no son guiados, dice la Biblia, por el bendito Espíritu de Dios, estos no son hijos de Dios. Así está escrito. Solo los guiados y dirigidos por el Espíritu del Dios vivo, estos son los hijos de Dios. Así dice la Biblia, hermanos. No lo digo yo, hermanos y hermanas. Escrito está en la palabra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren, hermanos y hermanas, el alimento sólido para los que han alcanzado madurez espiritual. Los que ya no están en el conformismo, hermanos y hermanas, conforme el evangélico y evangélica agarrado a la Biblia, agarrado a la Biblia. El diablo haciendo creer que va a ir al reino de los cielos. Y así le mantiene al evangélico y evangélica en la congregación. Aleluya. Sin dar fruto, sin llevar fruto.
Todo árbol que no dé buen fruto, dice la palabra, será cortado y arrojado al fuego. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pronto, hermanos y hermanas, a despertarnos. Es tiempo de despertarnos, de levantarnos de los muertos espirituales, y la luz de Cristo nos alumbrará, así dice la palabra, para llevar fruto y buen fruto, hermanos y hermanas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vean, hermanos y hermanas, lo que dice la palabra. El apóstol Pablo les dice a los Gálatas, porque estos no estaban caminando en el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo les dice que es difícil de explicarles, porque ustedes son tardos para oír, no viven en el Espíritu. A los Gálatas les dice, tan necios sois que habiendo empezado en el Espíritu, vais a terminar en la carne perversa, pervertida y podrida. Tan necios sois que habiendo sido espirituales, sobrenaturales, vayas a terminar vuelta en la carne, en tus pensamientos, en tus concupiscencias, en tu basura. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El alimento sólido espiritual para los que han alcanzado, dice la palabra, madurez espiritual, espirituales. Pero ¿cómo van a ser espirituales los hermanos, las hermanas, los evangélicos y evangélicas si al frente está un pastor, una pastora carnal, pervertida, perversa y podrida, puesta la minifalda, predicando en la congregación, en la carne de ella, en la basura de ella, en la concupiscencia de ella? Aleluya. Haciendo modelaje del púlpito. Aleluya. Haciendo pasarela del púlpito. A eso están dedicadas las pastoras, con la minifalda, mostrando las piernas ahí a los hermanos y hermanas, haciendo caer a los hermanos y hermanas en el pecado, en el adulterio. No, hermano y hermana, pastor y pastora, llénate del Espíritu Santo de Dios, para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo te halle dando comida en su casa, palabra de Dios a los hermanos y a las hermanas en las congregaciones por la faz de la tierra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, para que les reprendas del pecado, para que les digas a los hermanos y a las hermanas que sin santidad nadie verá el rostro del Señor Jesucristo, y que ser santos como yo soy santo, dice nuestro Padre Dios, porque nada inmundo, no toques lo inmundo, no toques lo del diablo, porque nada inmundo entrará arriba en el reino de los cielos, porque así están las iglesias evangélicas por la faz de la tierra, en la tibieza espiritual, en el conformismo, en la mediocridad. Hermanos y hermanas, todavía inexpertos en el alimento sólido, en lo espiritual, sobrenatural, aleluya, que derrama nuestro Padre Dios sin medida y sin reproche sobre los hijos e hijas que quieren lo del Espíritu, que viven en el Espíritu, andan en el Espíritu. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vean, hermanos y hermanas, lo que dice la Biblia. Lo espiritual, el alimento sólido, porque la palabra es espíritu y vida. Hermanos y hermanas, esto no es cualquier palabra, esto es espíritu y vida, esto tiene vida. Aleluya, el evangelio es poder de Dios, dijo el apóstol Pablo, para salvación. Aleluya, esto es espíritu y vida, y esto se ha de discernir en el espíritu, hermanos y hermanas. Aleluya. ¿Cómo vas a discernir en el espíritu si no tienes al bendito Espíritu de Dios? Por eso es lo que no te llenas del Espíritu, porque al frente están los pastores y las pastoras que no están ungidos por el Espíritu Santo de Dios, que son puestos por los hombres, asalariados, solamente por el dinero, por el negocio. No se preocupan de las almas, no oran por las almas, no se desviven por las almas. Aleluya. No dan su vida por las ovejas. El Señor Jesucristo predicó. El buen pastor, él da la vida por las ovejas. El asalariado huye botando a las ovejas. Aleluya. Así están de asalariados pastores y pastoras por la faz de la tierra, puestos por los hombres. No son llamados por Dios, no son llamados por aquel que les llamó alguna vez de las tinieblas a su luz
luz admirable. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para los que ya están espirituales, sobrenaturales. Por eso les dijo el apóstol Pablo en la palabra difícil de explicar a ustedes, de advertirles de la apostasía, de advertirles lo que les va a pasar si se apartan del camino de aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Porque alejados de mí, dijo el Señor Jesucristo, nada podéis hacer. Y todo pámpano que en mí no lleve fruto, no dé buen fruto, será cortado, quemado y arrojado al fuego. Así está escrito. Aleluya. Por tanto, dice el versículo 1 del capítulo 6 de Hebreos: dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dejando ya los primeros pasos, hermanos y hermanas, dejando de ser un inexperto, un niño espiritual, dejando de estar nuevamente diciendo al pastor y a la pastora que también es inexperto porque también es carnal, preguntando nuevamente los rudimentos de la doctrina del Señor Jesucristo. Y en ese estado permanecen, en ese estado viven y en ese estado mueren. Aleluya. Y en ese estado viven, hermanos y hermanas, años de años agarrados la Biblia, en ese letargo espiritual. Todavía dice: yo vivo 30 años con el Señor Jesucristo, dice. Mentiroso el diablo. 30 años vives con tu Señor, el diablo. Con ese vives. Aleluya. No vives nada con el Señor Jesucristo, porque todavía le sirves al diablo. Aleluya. Todavía eres amigo del mundo, amigo de tus perversiones. Todavía satisfaces tu carne. Todavía vives en tus pensamientos carnales, en tus concupiscencias del sexo, de la fornicación, del adulterio, de tus pasiones desordenadas. En eso vives, hermano y hermana. Pero es tiempo, hermano y hermana, de la reconciliación con nuestro Padre Dios. Tiempo, hermano y hermana, porque nuestro Padre Dios, dice la Biblia, y está escrito, no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso segará, eso cosechará. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, porque no el que me diga Señor, Señor, entrará arriba al reino de los cielos, porque nada inmundo entrará arriba al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así está escrito, hermanos y hermanas. Habiendo, hermanos y hermanas, empezado en el Espíritu, les dijo el apóstol Pablo a los Gálatas: vais a terminar en la carne, pervertida y podrida, y en tus pensamientos. Vas a apostatar de la fe, te vas a apartar de la verdad del oído, te vas a ir tras de las doctrinas de espíritus mentirosos, engañadores, doctrinas de demonios. Aleluya. Y todavía sigue siendo un inexperto espiritual, un niño. Aleluya, bendito sea que solamente estás, hermano y hermana, queriendo que te den los rudimentos de la doctrina del Señor Jesucristo. Cuando dice la Biblia, hermanos y hermanas, ya debiendo de ser maestros espirituales dando fruto, todavía dice: tienes necesidad de que te vuelva a enseñar lo mismo y lo mismo. Estás todavía, como dice la Biblia aquí, necesitando la leche espiritual y no el alimento sólido. Aleluya. Ya no estás todavía lleno del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vean lo que dice, hermanos y hermanas, escuchen. Vamos adelante a la perfección. Y le vean, hermanos y hermanas, como está escrito, hermanos y hermanas, nos dice nuestro Padre Dios: sed santos como yo y perfectos como yo, y no toquéis lo inmundo, porque nada inmundo vendrá al reino de los cielos. Escrito está en la palabra: y yo, dice el rey David, hallaré la perfección, encontraré la perfección cuando tú, nuestro Padre Dios, mi Padre Dios, vengas a mí. Porque dice la Biblia que de modo que si alguno está en el Señor Jesucristo, es nueva criatura, nueva persona, nuevo hombre, nueva mujer, nueva hermana, nuevo hermano. Las cosas viejas, pervertidas de tu carne, de tu mente, de tus pensamientos, de tu basura, todo lo viejo
lo pagano, todo lo del diablo pasó, y aquí todas son hechas nuevas en el Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a la perfección, hermanos y hermanas, como nos manda nuestro Padre en su palabra, ser perfectos como yo. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. No echando otra vez los fundamentos del arrepentimiento de obras muertas, salió otra vez, hermano y hermana, nuevamente arrepintiéndote, nuevamente haciéndote bautizar. Nuevamente has revivido al viejo hombre, a la vieja mujer, de lo que estaba ya muerto en el agua del bautismo. Vean, hermanos y hermanas, nuevamente el fundamento del arrepentimiento de obras muertas del diablo. Otra vez quieres que te bauticen. Aleluya. El bautismo es una sola vez, hermano y hermana, no cada rato. No vas a la basura y ya quieres que te bauticen nuevamente. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Nuevamente las obras muertas, del arrepentimiento de obras muertas, nuevamente de la fe en Dios. Otra vez diciéndote cómo tienes que tener la fe en Dios. Enseñándote los rudimentos de la doctrina del Señor Jesucristo. Como un niño espiritual inexperto en alimento sólido. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vamos adelante a la perfección, dice el apóstol Pablo, para que seamos santos y perfectos como nuestro Padre Dios. Aleluya. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Los rudimentos de la doctrina de Cristo, hermanos y hermanas. Pero vean lo que dice la palabra acá en el versículo 3 del capítulo 6 de Hebreos. Y esto dice haremos si Dios en verdad lo permite, todo lo que acabo de mencionar, hermanos y hermanas. Pero vean lo que dice la palabra de Dios en el versículo 4. Escuchen, hermanos y hermanas, esta parte de la escritura es trascendental, fundamental para los hermanos y hermanas evangélicos y evangélicas por las naciones de la tierra, porque esto no les predican en las congregaciones, esto no les hablan a los hermanos y hermanas, no les dicen que deben llenarse del Espíritu Santo. Están como los discípulos de Juan. 12 discípulos de Juan encontraron al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo les dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le contestaron, y sabemos que ha habido Espíritu Santo. Así están, hermanos y hermanas, en las congregaciones. No saben si hay o no hay Espíritu Santo, no saben que existe Espíritu Santo. Aleluya. Por eso siguen de inexpertos, de niños espirituales, todavía queriendo leche espiritual, todavía en los rudimentos. Todavía no se apartan del pecado, por eso no tienen la unción del Santo, el poder, la unción y el fuego del Espíritu para rechazar lo del diablo, para rechazar el pecado, porque dice la Biblia que nos sometamos a Dios, resistamos al diablo y el diablo huirá de nosotros. Escrito está en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vean, hermanos y hermanas, porque es imposible, escuchen, esto es bien importante para las congregaciones, para las iglesias, hermanos y hermanas. Dice la Biblia, el versículo 4 del capítulo 6 de Hebreos, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, escuchen, hermanos y hermanas, y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. ¿Cuánto castigo recibirá el que nuevamente crucifica al Hijo de Dios? El que le expone al vituperio al Hijo de Dios. ¿Cuánto castigo recibirá? Dice la Biblia, está escrito. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Imposible, hermanos y hermanas, les advierte el apóstol Pablo a los hebreos, a la congregación, les dice clarito. Aleluya, esto es palabra para las congregaciones, para las iglesias, esto es para ustedes también, hermanos y hermanas, advertencia. Lo que va a venir, lo que les puede pasar si
si se apartan de la verdad del oído, si se apartan del Señor Jesucristo y apostatan de la fe, aleluya, se apartan del camino. Miren, escuchen, hermanos y hermanas, imposible, escuchen, hermanos, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, los que fueron alguna vez llenos, ungidos, saturados, embriagados con la unción del Santo, del fuego, del Espíritu Santo de Dios, aleluya, fueron hechos partícipes del bendito Espíritu Santo, los que una vez estaban corriendo ríos de agua viva en nuestros cuerpos mortales, como dice la Escritura. El Señor Jesucristo ya lo predicó, ya lo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso se refirió al bendito Espíritu Santo que habrían de recibir los evangélicos y evangélicas que han aceptado al Señor Jesucristo, que son verdaderamente convertidos al Señor Jesucristo. Porque no va a venir, no va a caer el Espíritu a venir a morar en el cuerpo pecaminoso, perverso, pervertido de los evangélicos carnales, de los que viven en el acomodo de su carne, en las concupiscencias de la carne. No, hermanos, el bendito Espíritu viene a morar en una casa barrida, adornada, arreglada, limpiecita. Por eso dijo el Señor Jesucristo a los fariseos hipócritas: límpiate primero por dentro el vaso, el plato, y después se limpiará lo exterior, porque dice la Biblia, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo: sed santos como yo y perfectos como yo, y no toquéis lo inmundo, porque nada inmundo entrará al reino de los cielos. Por dentro y por fuera, hermanos y hermanas, la santidad, para que venga el bendito Espíritu de Dios a morar en los evangélicos y evangélicas, hermanos y hermanas, verdaderamente convertidos al Señor Jesucristo, para tener el poder, la unción del Santo, para rechazar al diablo, para resistir al diablo, para que el diablo huya de nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Imposible de los que gustaron del don celestial, de los que estaban llenos y bien llenos, dice, del Espíritu Santo de Dios, y gustaron de los poderes del siglo venidero, ya lleno del poder del Espíritu de Dios. Ya estás tú también, hermano y hermana, gustando de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, entendiendo la palabra. Ya no eres inexperto en la palabra, ya estás ingiriendo, hermano y hermana, alimento sólido, alimento espiritual. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Vean, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo, imposible. Por eso les advierte el apóstol Pablo: esta es palabra para las congregaciones, para las iglesias en este tiempo de apostasía. Es imposible, hermano y hermana, evangélico y evangélica. Si alguna vez estabas lleno, ungido del Espíritu de Dios, y recaíste y te fuiste en pos de doctrinas de mentirosos, de doctrinas de demonios, de falsos maestros, fuiste siguiendo sus disoluciones, te apartaste de la verdad del oído, imposible, dice la Biblia, que vuelvas a ser renovado primeramente para arrepentimiento. Ya no puedes volver, dice, a ser renovado, lleno nuevamente del Espíritu de Dios, porque nuevamente, dice, le expones a nuestro amado Señor Jesucristo, le crucificas y le expones a vituperio, le crucificas para ti mismo, te conviertes en un pecador deliberado, aleluya, por no sufrir la sana doctrina, por no obedecer a nuestro Padre Dios, por no vivir practicando la palabra, por no sujetarte a la ley de Dios. Apartas de la verdad del oído y te vas tras de los espíritus mentirosos, engañadores, y de las doctrinas de demonios, y apostatas de la fe. Pero dice la Biblia, imposible. Si tú, hermano y hermana, alguna vez estabas lleno, ungido del poder del Espíritu de Dios, vuelvas nuevamente a ser lleno, renovado del Espíritu Santo, y nuevamente le crucificas al Señor Jesucristo y le expones a vituperio, y haces vituperar un nombre tan grande del que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya,
Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, tengamos cuidado de lo que dice la Biblia. Entendamos lo que dice el Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo? El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, entienda. Oigan lo que el Espíritu quiere decir a las iglesias. Así está escrito, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. No dijo a las iglesias, al edificio, a los hermanos y hermanas evangélicos y evangélicas, las iglesias, la iglesia de Cristo, por la faz de la tierra, porque si habéis resucitado con Cristo, hermanos y hermanas, y estás lleno del Espíritu de Dios, busca las cosas de arriba, donde está el Señor Jesucristo, sentado en regiones, en moradas celestiales, y ya no sigas haciendo vituperar el nombre del Señor Jesucristo, ya no sigas crucificándole al Señor Jesucristo, ya no le expongas a vituperio. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pon la mirada arriba, hermano y hermana, donde está Cristo. Él está en regiones celestiales. Aleluya. Pero tú, hermano y hermana, sin el Espíritu, sin el bendito Espíritu Santo, todavía te diriges en tu mente carnal. Tus anhelos todavía son carnales. Todavía te pones lo que el diablo pone en el mundo, las modas mundanas. Ahí estás agarrado, puesto la licra, hermana y hermano, ya no hay diferencia entre ustedes. Todo lo que el diablo, todo lo pagano te has metido a la congregación. Ahí estás agarrado las modas del mundo, las modas del diablo. El diablo te viste, el diablo te dirige, porque todos los hijos de desobediencia son guiados aquí en la tierra por el espíritu del príncipe de la potestad del aire, por el diablo. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Ese diablo opera en los hijos de desobediencia, hermano y hermana. Entendamos, hermanos y hermanas, la venida del Señor Jesucristo está próxima, está cerca, hermanos y hermanas. Cuando veamos las señales que están pasando en estos últimos días en la faz de la tierra, dijo nuestro Señor Jesucristo, aleluya, erguíos, así dijo, porque el día de vuestra redención está cerca. Así está escrito en la bendita palabra de Dios, aleluya, porque vuelve nuestro Rey, vuelve el que nos llamó, vuelve el que nos rescató, regresa el Rey de Reyes, el Señor de Señores, por una iglesia inmaculada, santa, sin mancha, sin arruga, gloriosa, que no esté de niña espiritual, sino ya con alimentos sólidos, espirituales, sobrenaturales, para volar al reino de los cielos, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero esa iglesia no va a llevar la iglesia de la carne, de los pensamientos de la mundanidad, de los que han crucificado nuevamente al Señor Jesucristo, de los pecadores deliberados. No, hermanos y hermanas. Por eso dice nuestro Padre Dios, está escrito, escuchemos la palabra. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos espirituales, dice. Así estés en la congregación agarrado a la Biblia. Si no estás dando buen fruto, vas a ser cortado y arrojado al fuego, porque eres un muerto espiritual. Aleluya. Porque no tienes el Espíritu de Dios en tu vida. Sigues muerto para Dios, como dice la Biblia, como dice la palabra. Estás todavía en obras muertas. Nuevamente queriendo que te enseñen los rudimentos de la doctrina del Señor Jesucristo. Hermano y hermana, es tiempo de despertarnos. Es tiempo de volver la mirada a nuestro Padre. Este es el tiempo, hermanos y hermanas, de la reconciliación. Porque este es el ministerio, dice la Biblia, de la reconciliación, el ministerio del Espíritu Santo de Dios, porque hemos sido reconciliados con nuestro Padre Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren lo que dice la palabra, hermanos y hermanas, que no pueden volver a ser renovados nuevamente para arrepentimiento el que ya se ha apartado del camino, el que ha apostatado de la fe. Por eso les advierte el apóstol Pablo a los hebreos, a la congregación, que no se aparten del camino, porque están con el entendimiento entenebrecido, porque están de niños espirituales, porque son fácil presa para el diablo. Aleluya.
ser fácil presa para los pastores y pastoras puestos por los hombres, falsos maestros, obreros fraudulentos, vestidos como apóstoles de Cristo, dice la Biblia. Estos mentirosos lisonjeros que con palabras blandas, palabras fingidas, mentirosas, engañosas, hipócritas, seducen a las almas y les convierten en mercadería por la faz de la tierra. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero miren lo que dice el versículo 7 de la palabra. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Hermanos y hermanas, aquí entendamos una cosa. Vean, porque los hermanos y hermanas que gustan de la buena palabra, que gustan del don de Dios, hace comparación a la tierra que bebe la lluvia, que bebe la bendita palabra de Dios. El hermano y hermana, el evangélico y evangélica que está lleno y bien lleno del Espíritu Santo de Dios. Y dice la Biblia, hace la comparación, que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, que bebe la bendita palabra de Dios con diligencia. Es un siervo diligente, valiente, aprobado, decidido, ferviente. A ese hermano o a esa hermana se está refiriendo, no a los mediocres, a los tibios, a los mundanos que están en las congregaciones por la faz de la tierra, no a los conformistas, no a los tibios. Porque al tibio, dice la Biblia, lo vomitaré de mi boca. Así está escrito. El hermano y la hermana diligente, valiente, aprobada y ferviente, hermanos y hermanas, en las cosas de nuestro Padre Dios, que bebe todo lo que nuestro Padre Dios nos da en su bendita palabra, porque es bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, de la justicia de Dios, porque aquel, será saciado. Así dice la Biblia. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y miren lo que dicen los hermanos, ya que beben el alimento sólido espiritual. Aleluya, dice, producen hierba provechosa, dan buen fruto, hermanos y hermanas. Así está escrito, aquellos por los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. Recibe la bendición de Dios los hermanos y las hermanas, los evangélicos y evangélicas que viven en la obediencia a aquel que nos llamó, nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Papá Diosito, bendito seas. Recibe bendición de Dios, hermanos y hermanas, las bendiciones de la obediencia. Aleluya, con la obediencia vienen las promesas, con la obediencia se cumplen las promesas, con la obediencia, hermanos y hermanas, vamos a alcanzar el reino de los cielos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Solo con la obediencia, hermanos y hermanas, porque el Señor Jesucristo a Juan el Bautista le dijo: deja ahora, conviene que cumplamos toda justicia, toda palabra, todo mandamiento, conviene que cumplamos la ley de Dios. Así le dijo. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. La bendición de Dios sobre los obedientes, hermanos y hermanas, pero la ira de Dios sobre los desobedientes. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, porque la paga del desobediente, la paga del que practica el pecado es muerte, dice la Biblia. Así está escrito. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero dice la Biblia, hermanos y hermanas, del versículo 8 del capítulo 6 de Hebreos: pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Hermanos y hermanas, los evangélicos y evangélicas que están en la apostasía, los que han ido detrás de doctrinas de demonios, de espíritus engañadores y mentirosos, que tienen caracterizada la conciencia. Aleluya. ¿Qué dice la Biblia? Produce espinos y abrojos, porque el árbol malo no puede dar frutos buenos. Aleluya. Por sus frutos les conocerán, dijo el Señor Jesucristo. No puede dar el árbol malo frutos buenos. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Y los evangélicos y evangélicas que han apostatado de la fe, que se apartaron de la verdad del oído y se fueron tras las fábulas y no sufrieron la sana doctrina, dice que producen espíritus
salvación a su luz admirable. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Estos evangélicos y evangélicas que han apostatado de la fe, que no dan buen fruto, que producen espinos y abrojos, solamente obras infructuosas de las tinieblas, dice que son reprobados. Dice, es reprobada la tierra que produce espinos y abrojos. ¿Qué es reprobado? ¿Qué es reprobada? Esta tierra es para ser quemada. El evangélico y evangélica está desechado de la presencia de nuestro Padre Dios. Así dice la Biblia, y está, dice, próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Vean, hermanos y hermanas, la bendita palabra de Dios. El evangélico y evangélica que no lleva buen fruto, que está en el conformismo, en la mediocridad, que vive agarrado a la Biblia, 20 años, 30 años, dice, yo sirvo a Dios, dice. Cuando eres un mentiroso, un hipócrita, todavía vives doble vida, todavía practicas las obras de las tinieblas, todavía vives en tu carne, todavía vives de amigo o amiga del mundo, todavía te revuelcas en el pecado, todavía practicas el sexo, todavía practicas el adulterio, todavía te revuelcas en la fornicación, todavía, hermano y hermana, estás, como dice la Biblia, produciendo espinos y abrojos, estás produciendo obras infructuosas del diablo y de las tinieblas, y tu fin es ser reprobado, maldecida y quemada. Así dice la Biblia, así está escrito, no lo digo yo, la palabra lo dice así. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. La tierra que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada en el fuego del infierno. Así está escrito, hermanos y hermanas. Aleluya. Esta es la advertencia para las congregaciones por la faz de la tierra, porque no predican esta bendita palabra. Porque los que están al frente de las congregaciones, ellos también están produciendo espinos y abrojos, próximos a ser maldecidos, y el fin de ellos también a ser quemados. Aleluya. Porque apartaron de la verdad del oído, porque no sufren la sana doctrina, no dan buen fruto. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? ¿Qué dijo Juan el Bautista? Ya el hacha está puesto a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego, y su fin, como dice la Biblia, es para ser reprobada, próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemado. El evangélico y evangélica que no da buen fruto, que vive en el conformismo, en la tibieza, en la mediocridad espiritual, de fornicario con el mundo, de adúltero espiritual, de idólatra espiritual. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, pongamos atención a la bendita palabra de Dios. Escuchemos lo que dice el Espíritu a las iglesias. Escuchemos lo que dice el apóstol Pablo, lo que nos advierte contra la apostasía. ¿Qué va a pasar a los evangélicos y evangélicas si se apartan del camino de Dios? Pero a los que están verdaderamente convertidos, de la cabeza a la planta de los pies, ¿qué les va a pasar a ellos? No a los que viven en la mediocridad, en el conformismo, queriendo leche espiritual todavía, no. Porque todavía viven en el mundo, todavía viven en sus pensamientos, en su carne, en su perversión, en su pecado, en su basura. No, ellos viven todavía con el diablo, a él le sirven. Sino los verdaderamente convertidos. Porque dice la Biblia, hermanos y hermanas, que en los postreros días muchos apostatarán de la fe. Y el apóstol Pablo nos advierte, aleluya, que ya despertemos, abramos nuestros oídos espirituales, que no seamos tardos para oír. Pero en las iglesias es lo contrario. Son prontos para hablar, pero tardos para oír. Prontos para oír, tenemos que ser tardos para hablar. Aleluya. Pronto, hermanos y hermanas, a meditar en la bendita palabra de Dios.
Dios, porque está escrito, hermanos y hermanas, nuestro Padre Dios es tardo para la ira, grande en misericordia. No es voluntad, hermano y hermana, que nos perdamos, que nos condenemos. No es su voluntad, sino está escrito, hermanos y hermanas, la voluntad de nuestro Padre es que todos vengamos al arrepentimiento delante de Él. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Esta es la palabra, hermanos y hermanas, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Que el Dios de paz les bendiga, hermanos y hermanas. Que les llene de la sabiduría de lo alto, les llene del poder del Espíritu de Dios, para que no nos apartemos del camino, hermanos y hermanas, para que no apostatemos de la fe, porque es imposible, dice la palabra, que los que gustaron de la buena palabra y del don de Dios y se apartaron del camino sean nuevamente renovados para arrepentimiento, y su fin es ser reprobado, desechado y próximo a ser quemado. Aleluya. Que el Dios de paz les bendiga, que el Dios de paz les guarde, que el Dios de paz les llene del poder, de la unción, del fuego, del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y empecemos a vivir una vida honesta, una vida recta, íntegra, delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de aquel que nos rescató, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. Aleluya.